Vamos a continuar entonces hoy con nuestro estudio de la carta de Santiago. La última vez quedamos en el versículo 8. Vamos a continuar, si el Señor lo permite, hoy con el estudio de los versículos del 9 al 12. ¿Listo? Entonces, para comenzar, primero vamos a leerlos de corrido y luego vamos a, como lo hemos hecho últimamente, verlos uno por uno y seguir en el estudio y en el mismo contexto que hemos estado estudiando los últimos. ¿Listo? Entonces, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, mis hermanos, si nosotros vemos lo que nosotros habíamos estado hablando en las últimas reuniones, nosotros habíamos hablado de la prueba, de cómo pasar la prueba con gozo, y hemos estado hablando todo en este contexto, ¿no? De la prueba. Y cuando leemos estos versículos del hermano que es de humilde condición, gloria en su exaltación, pareciera que hiciera como un cambio de tema, ¿cierto? Pareciera que estuviera hablando ya de otra cosa diferente. Pero no, mis hermanos, él viene hablando de una misma idea. Entonces lo que tenemos que hacer en este momento es poder encontrar cómo encajar esto que el hermano está diciendo aquí en ese contexto de las pruebas, en ese contexto de la tribulación, en eso que ya hemos visto de tener toda la prueba completa, ¿no? Entonces, mis hermanos, para poder entender esto, vamos a ver entonces que acá el hermano se está refiriendo a dos tipos de creyentes. Acá Santiago, acordémonos que se estaba dirigiendo a los hermanos que estaban en la dispersión y que eran hebreos, que eran judíos que estaban dispersos. Ahora él está dirigiéndose acá dentro de ese grupo de hermanos a dos tipos de hermanos ahí específicamente. Acordémonos que estamos en Santiago capítulo 1. Entonces, ¿a quién se está dirigiendo? Al hermano que es de humilde condición y al hermano que también es rico. Se está dirigiendo a estos dos tipos de hermanos. Entonces, para comenzar a hablar primero, hermanos, sí poder entender cómo esto encaja en el contexto de las pruebas, como estos dos hermanos, como lo que Santiago le está diciendo acá a estos dos tipos de hermanos, a los de humilde condición y a los ricos, para poder entender cómo encaja esto. Vamos primero a acordarnos de una de las prédicas que vimos como en diciembre más o menos, que fue el tema de las ofrendas, creo que fue en noviembre. Y ahí cuando hablábamos del tema de las ofrendas nos acordábamos que el dinero también es un señor, que el dinero es mamón, ¿cierto? Y el Señor dice que nosotros no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a mamón. Entonces aquí nos acordamos que el dinero siendo un señor, y también nos acordábamos cómo el dinero puede ser tan perjudicial, no solamente para las personas del mundo, sino también para nosotros. Por eso es que muchas veces también, yo creo que acá todos nos hemos dado cuenta que muchas de las pruebas que nosotros pasamos son relacionadas con el dinero, ¿no? Amén. Y muchos de los problemas de este mundo son relacionados con el dinero. La guerra que estamos viendo hoy en día seguramente también es relacionada con dinero, aunque digamos está enfocada más a temas de territorios, es más por temas de dinero. Entonces, mis hermanos, acá lo primero que me gustaría hacer aclaración es que aunque el dinero es tan perjudicial, aunque el dinero es un señor, aunque el dinero es tan dañino, hoy en día no podemos negar que efectivamente hay hermanos que pueden ser ricos, porque muchas veces pensamos que quizás las personas ricas no, son del diablo, son satánicos, pero no, hermanos. Acá, por eso el hermano está dirigiendo esta carta a hermanos y está haciendo esa clara separación entre dos tipos de hermanos, los que son de humilde condición y los que son ricos. Inclusive en el capítulo 2, Santiago va a hablar un poco más de eso. Entonces, vamos a ver cómo por causa del dinero, nosotros inclusive siendo cristianos, podemos hacer acepción de personas. Entonces, esto es lo primero que me gustaría, hermanos, que pudiéramos resaltar, que no por el hecho de que alguien sea rico. Nosotros inclusive vemos en la historia de la iglesia que había muchos hermanos que eran ricos. Abraham era rico, Job era rico, José fue rico, Mateo el publicano también fue rico.
las mujeres que servían con sus bienes a Jesús eran ricos. Esta mujer que derramó el perfume de nardo puro sobre el Señor era que costaba 300 denarios en ese entonces, que según lo que decían en la Biblia, ¿no? Y eso era muchísimo dinero, era algo que solamente podía tener alguien rico, y derramarlo pues era algo que seguramente a esa persona, a esa mujer no le importó derramarlo porque era para su Señor. Entonces nosotros vemos esos ejemplos mientras que seguimos ahí en esta conversación. Vamos mientras tanto buscando Lucas 18 y vamos a ver el ejemplo de un joven que se acercó al Señor en ese momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre alguien que tiene dinero y que es creyente y que el Señor le ha dado, digamos, estos medios, a alguien que quizás es del mundo? Que estas personas, como nosotros vemos tanto la historia de Abraham, la historia de José, la historia de Salomón, la historia de estas mujeres de Mateo, es que ellos, a pesar de tener tantas riquezas, a pesar de tener todo en este mundo, por decirlo así, porque muchas veces relacionamos todo con el dinero. Entonces, a pesar de que ellos tenían todo, ellos pudieron abandonar sus riquezas, tener sus riquezas como basura, para poder seguir a Cristo. Mateo el publicano era alguien que tenía mucho dinero. Cuando conoció al Señor, él hizo un banquete para un montón de personas. Solamente lo podía haber hecho algo con dinero. Y él dejó todo eso que tenía para seguir al Señor. Abraham, que estaba en su tierra con sus muchas posesiones, con sus muchos ganados, el Señor que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentesco y ve al lugar que yo te voy a mandar. Él pudo dejar todo lo que tenía. Entonces, cuando nosotros vemos esa historia de estas personas ricas bueno, las personas ricas que fueron fieles al Señor, claro, ellos pudieron tener todo eso por basura, así como dice Pablo. Ellos no se gloriaban de sus riquezas, no tenían sus riquezas como algo a que aferrarse y tenerlo como un impedimento para poder seguir al Señor. Antes esto, digamos, era algo que más los motivaba para poder seguir al Señor y utilizar lo que el Señor les había dado para la gloria de Él. Entonces vamos a leer ahí un momentico en Lucas 18, desde el versículo 18. Dice: un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Entonces acá vemos a un hombre que se acercó a Jesús. Y era alguien que tenía mucho dinero, era alguien que era muy rico. Y cuando el Señor le pidió que se deshiciera de eso que quizá él más amaba, porque acá dice que él tenía muchas riquezas, ahí como dice al final del versículo 23, porque era muy rico. Él se puso muy triste porque era algo que seguramente, y como todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo me esforcé para conseguir mi casa, conseguir mi carro, y que el Señor me diga: deje todo eso y sígame. Pues seguramente va a ser algo que nos va a costar a nosotros, ¿no? Y a veces con cosas tan insignificantes, un celular, no sé, ropa, cualquier cosa que son tan insignificantes y nos cuesta soltarlas. Solo usted imagínese usted teniendo tanto dinero, algo que de pronto ha acumulado durante toda su vida. Entonces es algo que, como decíamos ahorita, es un Señor, es algo que puede causar mucho problema en nuestra vida. Acá entonces vemos que el joven, o bueno, este señor, le costó mucho y le dolió mucho poder dejar todas sus riquezas. Ahí el Señor dice en el 24: al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, habiendo visto, digamos, este pasaje, así como para ponernos un poquito en el contexto de las riquezas, volvamos al versículo que estamos viendo, Santiago capítulo 1, versículos del 9 en adelante. Entonces, si nosotros vemos acá, hermanos, el dinero puede tornarse en una gran tentación para nosotros. El dinero puede volverse algo muy dañino para nosotros. Por eso es que el Señor Jesucristo, por eso es que Dios no le concede riquezas a todos.
porque solamente Dios sabe cómo cada persona puede lidiar con el dinero. Muchas personas piensan que no, es que a mí me gustaría tener dinero para ayudar a los otros, para poder servir, pero seguramente el Señor conoce bien su corazón y sabe que si ellos tuvieran dinero, muy posiblemente su corazón se corrompería. Entonces, pero es que Dios no le da dinero a todo el mundo, solamente a aquellos que seguramente pueden lidiar con eso. Entonces, nosotros normalmente vemos, y es algo que no estoy diciendo que siempre pase, pero generalmente pasa, cuando las personas tienen dinero, suelen volverse orgullosas, suelen volverse, pensar que quizá de pronto son más que el resto, se pueden volver arrogantes. Entonces, por eso es que el dinero se puede volver tan peligroso, porque puede hacer que el corazón de una persona cambie. Vemos, digamos, ahí cómo el dinero puede volver a una persona, puede cambiar el corazón de una persona. Entonces, volviendo ahí en ese contexto de lo que estábamos viendo, entonces, nuevamente una persona se puede volver orgullosa, se puede volver arrogante, puede pensar que quizás es más también que otras personas por el simple hecho de tener dinero. Entonces, volviendo nuevamente aquí a nuestro pasaje en Santiago 1:9, y lo volvemos a leer: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, vamos buscando ahí Proverbios 27, mis hermanos. Proverbios 27, 24. Cuando una persona que tenga dinero, y acá seguramente lo que el hermano Santiago estaba diciendo, él hace una comparación. No pierdan Santiago porque vamos a estar volviendo a cada rato. Entonces, cuando Santiago hace esta comparación en el versículo 11, ¿listo? ¿Estamos todos? Entonces, cuando Santiago muestra acá en el versículo 11 de Santiago, del capítulo 1, que dice: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Él está haciendo acá una comparación, una figura ilustrativa, para hacer una comparación de que el sol abrasador son las pruebas, y el rico con sus riquezas, o las riquezas del rico, son como la hierba y la flor. Cuando llega el sol, se marchita la hierba y la flor se cae. Cuando llegan las pruebas, y no estamos diciendo que eso tenga que pasar así, pero cuando vengan las pruebas, el rico va a ver que sus riquezas no es su fortaleza, que las riquezas no son eternas, como si es la gloria que el Señor tiene preparada para nosotros, que nuestras riquezas no es lo que nosotros tenemos que utilizar para poder llegar a ser como Cristo. Por eso es que ahí, cuando venga la prueba, y como dicen en el versículo 24 de Proverbios 27, dice: porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Cuando venga la prueba, el rico va a entender que sus riquezas, el propósito de la prueba sería ese, ¿no? Para estos dos tipos de personas, y principalmente estamos acá hablando del rico, ¿no? Cuando vengan las pruebas para el rico va a entender, o tendría que entender, que sus riquezas no van a durar para siempre. Ahí mismo en Proverbios 14 dice que muchas personas aborrecen al pobre, pero al rico lo aman muchos. Entonces él también va a entender que ese amor que él quizá tiene, que muchas personas sienten por él, es por causa de sus riquezas, y no por causa de que él está siendo cada vez más como Cristo, o porque él se parece a Cristo, o porque él trata a las personas como Cristo las trataría. Entonces, esa es la idea de la prueba para el rico, que el rico pueda llegar a tal punto de humillación, digamos, en su propio entendimiento, que él vea que todo lo que él tiene, todas esas riquezas, todo eso por lo que él quizá de pronto se siente arrogante, que él se siente más que otras personas, que él se siente orgulloso, todas esas pruebas no sirven para nada. El Señor mismo dijo: no hagáis tesoros aquí en la tierra, donde el orín corrompe y la polilla carcome, y esas riquezas solamente van a durar durante esta tierra, sino que hagamos tesoros en los cielos, donde todo es perpetuo. Entonces, cuando el rico logre llegar a ese punto de humillación, cuando el rico logre entender esto, que sus riquezas no sirven para nada, que de nada aprovechan, en ese punto es cuando él va a poder
ver a su Señor. Es cuando él va a poder entender a su Señor. Es cuando él va a poder entender que todas esas riquezas que él tiene de nada sirven, sino que todo lo que él necesita es a su Señor. Es poder tener su fortaleza en Dios, es poder tener su confianza en Dios, es poder tener su mirada puesta en Dios, su confianza en Dios y no en las cosas terrenales. Entonces cuando él llegue en ese punto que esté tan humillado, él va a poder decir lo que dice Job allá en el capítulo 42. Yo hablaba cosas demasiado maravillosas que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. Entonces Job era un hombre que, inclusive ese ejemplo es perfecto, porque Job, como lo veíamos ahorita, y los que han leído el libro de Job, Job era un hermano que tenía muchas riquezas, tenía mucho ganado, tenía muchas vacas, muchas posesiones, tenía una familia, él tenía todo. El Señor le mandó la prueba, le quitó todas sus posesiones, le quitó su familia inclusive, porque todos sus hijos murieron, sus hijas también. Él, inclusive le afectó su salud. Cuando Job estaba en ese punto máximo de humillación, fue cuando él pudo llegar a este punto. ¿Y por qué no nos leemos ahí en Job 42? Versículo 5. Entonces ahí Job, y bueno, repito, los que han leído Job entienden, digamos, todo este contexto. Job 42, versículo 5. Entonces cuando Job viene así como teniendo esa lucha interior con Dios, porque Dios, él le habla a Dios, Dios le responde, llega aquí al capítulo 42, que es cuando Job, yo creo que es del versículo 1, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que va a pasar cuando venga la prueba para el rico. Cuando el rico pueda entender que todo lo que él tenía no servía para nada, sino que eso que él había oído de oídas, así como Job. Y eso lastimosamente pasa con muchas de las personas de los ricos. Ellos se sienten autosuficientes porque ellos en teoría no necesitan de nada. No necesitan de nada de Dios porque ellos lo tienen todo. ¿Qué van a necesitar de Dios? Entonces, esa autosuficiencia que lastimosamente ellos sienten es lo que el Señor tiene que tratar con ellos. Cuando Job acá se dio cuenta que todo lo que él tenía no le servía de nada y por fin pudo ver a su Creador, pudo ver a su Señor, ahí él dice: de oídas te había oído. Simplemente había escuchado de su Señor, conocía algo de su Señor, pero ahora sus ojos lo veían, ahora él ya había podido ver quién era su Señor, cómo era su Señor, cuáles son esas promesas que su Señor había guardado para él. Y no eran las riquezas, eran cosas mucho más maravillosas que él no entendía. Entonces eso es lo que va a pasar con el rico, mis hermanos. Cuando el rico llegue a ese punto de humillación, ya estoy hablando desde un punto de vista terrenal, que él pueda contemplar a su Dios, ahí va a ser cuando volvamos a Santiago, ahí va a poder pasar eso que Santiago dice ahí en el versículo 10. Leámoslo desde nuevo para entender otra vez el contexto. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación. Entonces el rico, ¿cuándo se va a gloriar? Cuando se ha humillado. Y el pobre ahí en sentido contrario. Entonces cuando el rico se ha humillado y él puede ver a sus señores, cuando él se va a poder gloriar de eso. Él se va a gloriar, ¿por qué? Ahorita lo vamos a ver. Y el pobre, cuando sea exaltado, y eso estamos hablando desde un punto de vista, como digo, hermanos, como mezcla entre terrenal y espiritual, porque lo que decíamos ahorita, nosotros lastimosamente hacemos mucha excepción de personas por lo que las personas son, por lo que las personas tienen, pero nosotros sabemos que eso ante el Señor no es nada. El hermano Moody, que era una persona iletrada, no tenía estudios, ¿y cuántas personas ganó? ¿Cuántas almas ganó para el Señor? Y era pobre, nunca tuvo dinero para estudiar, nunca tuvo dinero para aprender nada, pero él conocía a su Señor, conocía la palabra, y qué más ganancia que eso. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. Acá lastimosamente ante el mundo, una persona pobre es como lo más bajo. Cuando lleguemos al capítulo 2 vamos a ver que cuando entre un rico con anillo de oro, ustedes le dicen: venga, siéntese acá en el lugar más al frente, el lugar más prominente.
Y cuando entra una persona pobre, venga, usted quédese allí de pie o siéntese aquí bajo mi estrado. Santiago estaba tratando eso porque lastimosamente es lo que pasa hoy día en el mundo. Nosotros hacemos acepción de personas simplemente por lo que la persona tiene, pero no vemos en su interior. Entonces, viendo desde ese punto de vista, aunque el pobre no tenga nada, cuando su Señor lo exalte después de que haya superado la prueba, todo esto, digamos, lo estamos hablando después de superada la prueba, entonces el rico va a ser humillado hasta tal punto que supere la prueba. Cuando supere la prueba y esté totalmente humillado, es cuando él se va a poder gloriar. Igual el pobre, cuando el pobre esté, digamos así, como aplacado porque él sabe que las personas lo tienen como alguien menos que el resto, entonces cuando su Señor le muestre que eso no importa y lo va a exaltar a riquezas más espirituales, es cuando él se va a poder gloriar, porque después de superada la prueba es que cada uno de esos grupos, tanto el pobre como el rico, va a poder ver a su Dios, va a poder conocer a su Señor. Después de pasada la prueba ellos van a poder quitar los ojos de las cosas terrenales y van a poder centrar sus ojos en su Señor. Entonces vamos a ir un momentico a Jeremías. Jeremías 9:24. Y vamos a ver por qué es que ellos se van a poder gloriar de eso. Después de Isaías y antes de Ezequiel. Amén. Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Acá Dios nos está diciendo, y yo creo que lo podemos leer desde el 23. Perdón. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, sino que ¿en qué se debe alabar cada persona? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Entonces acá Dios coloca esto para cada uno de nosotros. Si nosotros nos tenemos que alabar de algo, no es de la carrera que yo hago, no es de cuánto gano, no es de cuánto tengo, no es de qué tan bien hablo, no es de qué tan atractivo sea. Acá Dios solamente dice que hay algo en lo que las personas, en que nosotros nos podemos alabar, en que cada uno de nosotros se puede gloriar a sí mismo. ¿En qué es? En conocer a Dios, en conocerlo y entenderlo. Entonces por eso es que tanto el rico cuando sea humillado y cuando el pobre sea exaltado, se van a poder gloriar. Como les dije, no perdamos Santiago porque vamos a estar volviendo. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Entonces cuando el hermano que es de humilde condición sea exaltado por Dios para que él vea que nada que eso que él no tiene, no importa, que lo único que le importa y lo único que le interesa es poder conocer a su Señor. Cuando él sea exaltado y conozca a su Señor, entonces él se va a poder gloriar. Ahora conozco más a mi Señor, ahora sí conozco a mi Señor, lo conozco un poco más de antes, más que antes, igual que el rico. Pero el que es rico, gloríese en su humillación, porque cuando él sea humillado y vea que todo eso que él tiene no le sirve de nada, ahí va a poder conocer a su Señor, y ahí se va a poder gloriar. ¿Por qué se va a poder gloriar? Por lo que leíamos en Jeremías. En esto, alabes el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Entonces en eso es lo único que nosotros como creyentes deberíamos gloriarnos. Hermano, usted ¿se siente orgulloso de usted mismo? Sí, claro, porque yo he hecho esto, y yo he hecho esto, y tengo esto, y tengo esto, y usted conoce a Dios. Pues yo por ahí a veces leo la Biblia, a veces voy a las reuniones, por ahí yo sé algo, yo sé algunas cosas. Entonces en ese punto no nos podemos alabar, no nos podemos gloriar de nosotros mismos porque no tenemos nada, somos pobres. Como decía el Señor a la iglesia, creo que era a Sardis o a Tiatira, no me acuerdo. Tú dices que eres rico, pero eres pobre, no tienes nada. Y bueno, ahorita si alguno me ayuda a buscarlo ahí para no parafrasear. Pero entonces esos que se creían ricos en realidad eran pobres porque creían que tenían todo, pero no tenían nada porque no tenían a Dios. Creían que tenían todo porque tenían muchas posesiones, pero no tenían a Dios, entonces no tenían nada. Entonces, hermanos, solamente para que lo tengamos en cuenta, nosotros, seamos ricos, seamos pobres, tengamos, no tengamos, en lo único que nos vamos a poder gloriar es en poder entender a nuestro Señor.
en poder conocer y entender a nuestro Dios. ¿Y esto cuándo va a pasar? ¿Qué dice acá Santiago que eso cuándo va a pasar? Entonces, como veíamos hablando acá, hermanos, en el contexto de las pruebas, seguimos hablando de lo mismo. Entonces Santiago viene diciendo, pasen las pruebas con gozo, pero que la prueba tenga su obra completa. Viene hablando de un contexto de pruebas. Y pasa así abruptamente a esto de que el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación y el rico en su humillación. Viene siguiendo hablando de las pruebas. Eso, que ellos o se van a ser humillados o van a ser enaltecidos, va a ser solamente después de haber superado las pruebas. Cuando yo pase por una prueba y la supere, ahí al final, y volvamos a leer, volvamos a acordarnos de eso, de pronto ya se nos olvidó, pero ustedes se acuerdan de cuál era la prueba completa, la obra completa de la prueba, en Romanos 5 versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, acá dice prueba, carácter probado, y la prueba esperanza. Esa va a ser cuando la prueba tenga su obra completa. Lo que decíamos también hace un par de reuniones, inclusive en la reunión de familia del miércoles, veíamos que por el simple hecho de estar pasando por pruebas no quiere decir que yo esté venciendo las pruebas. Yo puedo durar luchando con una prueba toda mi vida y nunca vencerla. Yo puedo durar toda mi vida luchando con pornografía y hasta el fin de mis días morirme luchando con pornografía. Eso no es vencer una prueba, eso es luchar toda la vida sin tener ningún resultado. Pero cuando alguien pasa la prueba, entonces, ¿qué es lo que dice ahí? La tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Eso fue lo que le pasó a Job. Job pasó por tribulación, aprendió la paciencia, aprendió a pasar por esa tribulación con paciencia, confiando en Dios, aunque su esposa le decía, maldice y muérete, y sus amigos también no le ayudaban para poder pasar esa prueba. Él aprendió a tener paciencia, a confiar solamente en Dios y no en las personas, no en las cosas de este mundo. Cuando pasó por la prueba y generó esa paciencia, ¿qué pasó? Tuvo un carácter probado. Ya antes de pronto él no conocía a su Dios, ahora ya conoce a su Dios. Antes de pronto era un poco más impaciente, después ya fue más paciente. Entonces su carácter fue probado. Su carácter fue probado y pasó por la prueba. Si yo antes era más impaciente, ahora soy más paciente. Si ahora me ponía ansioso, ahora aprendo a confiar en el Señor. Y así con cada prueba. Lo podemos trasladar a cada una de las pruebas que nosotros tengamos. Entonces, la tribulación produce paciencia, la paciencia un carácter probado, y después de tener ese carácter probado es que vamos a poder tener la esperanza. Vamos a poder llegar a conocer a nuestro Señor y vamos a poder ver que esa prueba por la que yo estuve pasando simplemente va a generar un beneficio mayor. Así como Job, cuando Job pasó por todo eso, él pasó por la prueba, obtuvo paciencia, un carácter probado y esperanza. ¿Qué pasó? La esperanza de que el Señor le restituyó todo con una doble porción. Él pudo tener una doble porción de todo lo que había perdido. Y no estoy diciendo que eso vaya a pasar con todos, de que perdí un carro, entonces voy a recibir 2 carros. No, hermanos. Es simplemente esta doble porción, es algo más espiritual. Acá lo podemos trasladar al ámbito más espiritual, porque el Señor no le interesa que nosotros tengamos todo en esta tierra si vamos a perder nuestras almas. Al Señor no le interesa que yo gane todo en esta tierra, que tenga carros, que tenga casas, si no voy a estar con Él, si no lo voy a ganar a Él. Entonces esa doble porción, claro, acá lo muestra como algo que Él recibió doble de todo lo que ha perdido, de todas sus posesiones, pero la mayor ganancia que obtuvo Job fue haber conocido a su Señor. Ya no solamente haberlo conocido de oídas, sino que ahora sus ojos ya estaban viendo a su Señor. Esa fue la mayor ganancia que obtuvo Job. Entonces, así nosotros tenemos que, al final de que esa prueba tenga su obra completa, vamos a ver esa esperanza. Esa esperanza solamente la vamos a poder conocer ¿cómo? Conociendo a nuestro Señor. Nosotros ¿cómo vamos a conocer lo que el Señor ha guardado para nosotros si ni siquiera lo conocemos a Él? Voy a colocar un ejemplo que justo se me venía a la mente y espero decirlo bien porque ya no me acuerdo más o menos bien cómo era, pero colocando el ejemplo de la oración, de que nosotros oramos a Dios, y colocando también el mismo ejemplo de un padre terrenal con su hijo. Imagínense que el hijo le diga a su papá,
papá, hoy quiero comer pizza, pero el hijo es indisciplinado, no hace las tareas, no va al colegio, es grosero y respeta a los papás, nunca se la pasa en la casa. ¿Usted cree que ese papá, cuál será la respuesta correcta de este papá? Sabemos que hay unos papás que son súper alcahuetas y le dirían, sí, mi chinito, tome su pizza. Pero, ¿cuál será la respuesta correcta de ese papá? Usted no es obediente, usted no hace caso, usted va mal en el colegio, usted no se merece esa pizza. No se gana esa pizza. Así nosotros también podemos estar siendo con las oraciones. No conocemos a Dios, no pasamos tiempo con Dios, no lo conocemos por medio de su palabra y le pedimos un montón de cosas. Y esperamos que Dios nos conceda todo lo que nosotros queremos. Pongámonos a pensar, hermano, nosotros cómo estamos siendo con Dios. No leemos, no oramos, no venimos a las reuniones y queremos que Dios nos conceda todo. Entonces, hermanos, así también va a ser con las pruebas. Yo solamente voy a poder tener esa esperanza de las cosas que Dios ha guardado para mí si yo paso por la prueba, si yo conozco a mi Señor, tengo ese carácter probado y ahora sí ya puedo decir, ahora conozco a mi Señor. Ahora sí ya entiendo lo que dice la palabra y entiendo que el Señor tiene guardadas cosas mucho más maravillosas para mí que esto tan terrenal. Entonces esa esperanza es en lo que nosotros deberíamos, y aunque no debe ser como la motivación para pasar por las pruebas, es que yo paso por la prueba, el Señor me va a dar un montón de cosas. Esa no debe ser tampoco la motivación, pero sí debemos entender que si nosotros pasamos por las pruebas y las vencemos, el Señor tiene recompensas para nosotros. El Señor nos va a dar, nos tiene guardadas muchas cosas que nosotros a veces ni siquiera entendemos. Entonces, volviendo ahí a Santiago, mis hermanos, solamente me gustaría hacer una recapitulación así rápida de lo que hemos visto hasta ahora. Esto cuando Santiago está hablando de que el rico, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, y el hermano rico que se gloríe en su humillación, ahí ya entendemos por qué, ya entendemos lo que eso significa, ¿cierto? Ya entendemos que él viene hablando en un contexto de pruebas. Cuando el rico sea humillado por la prueba, hasta el punto de que puede conocer y puede ver a su Señor y no a sus riquezas, no a las cosas que tiene, a él se va a poder gloriar, porque ya puede cumplir lo que dice el Señor en Jeremías. En esto gloria es a la vez el que se da a alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Asimismo el pobre, cuando el pobre se dé cuenta que lo que él no tiene tampoco importa, sino que lo único que él necesita es tener esas riquezas espirituales de conocer a su Señor, ahí también va a poder gloriarse, porque va a ser exaltado por el Señor. Llevarlo a riquezas verdaderas, riquezas espirituales, no riquezas terrenales. Ahí se va a poder gloriar también el pobre, en que conoce a su Señor. Entonces, eso es el contexto de lo que viene diciéndonos el hermano Santiago ahí, de los versículos 9 al 11, en el contexto de las pruebas. No es que esté hablando de algo diferente, sino que es el mismo contexto en las pruebas. Y ahora, hermanos, eso que nosotros estábamos diciendo ahorita, esa esperanza de la que de pronto nosotros tendríamos que esperar, así como Job recibió doble porción por haber resistido toda la prueba y haberla vencido, nosotros también tenemos una esperanza, hermanos. Ahí sí, leamos en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí no está diciendo bienaventurado el varón que toda la vida vivió luchando contra una tentación. No, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces esto a la inversa quiere decir que si hay algunos que soportan la tentación, hay otros que no la soportan. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchos de nosotros podemos pensar, y eso es algo que quizá es tema de otra enseñanza, pero acordémonos de las enseñanzas que el hermano César nos daba hace ya un tiempo acerca del reino. Nosotros todos los que estamos aquí y confiamos en eso, creemos que ya todos somos salvos, que todos hemos nacido de nuevo. Esa salvación, ¿cómo la obtuvimos? Por gracia, así como le dijo el hermano César hoy, no fue por obras. Nadie por medio de las obras se puede justificar. Es que yo ayudo a los pobres, es que yo hago tantos Ave Marías, yo hago esto, y pienso, y yo no digo, yo no hago. No, hermanos, no es por lo que nosotros hagamos, es por gracia. Esa salvación es por gracia, simplemente por creer en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Por medio de esa fe es que nosotros tenemos la salvación. Pero ahora el Señor también tiene, digámoslo así, unas recompensas. Aquí, ¿a quién le está hablando Santiago en la carta? ¿A hermanos o a incrédulos? Le está hablando a creyentes. Entonces, cuando habla ahí en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, si Dios está hablando a creyentes, como que les va a volver a dar vida. Pero si ya tenían la salvación, entonces, como que, ¿qué es esto que les va a dar? Entonces, para los creyentes, hermanos, hay también unos premios más allá de la salvación. Y esto depende enteramente de nosotros. Estos premios van a depender enteramente de nosotros si los recibimos o no los recibimos. Esto que el Señor acá está diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Esta es una de las 5 coronas que se nos dicen en la Biblia, que van a recibir los creyentes. Para poder ver esto así, rápido, nos quedan algunos minutitos, para poder ver esto así, poder entender estas recompensas, mis hermanos. Vamos a ver esas 5 coronas. Las 5 coronas que Dios ha prometido a los creyentes. Acordémonos, los creyentes ya tuvieron la salvación, pero pueden tener como un plus a esa salvación, un grado más de esa salvación. Y no estamos diciendo que tengan que hacer esto para ser salvos, no. Ya son salvos, ya ganaron su salvación, ya no hay nada más que ellos tengan que hacer para ser salvos. Ya son salvos. Estos galardones ahorita los vamos a ver para qué es. Entonces, hay 5 coronas, hermanos. Esta primera es la corona de vida, que el Señor se la va a dar a ¿quiénes? A los que soportan la prueba y a los que resisten la tentación. Entonces esta corona de vida es para ellos, para los fieles, para los que soportaron, para los que pudieron resistir la tentación y soportar la prueba. Vamos a ver otra segunda corona, en 1 Corintios 9. Versículos del 24 al 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? 1 Corintios 9, versículos 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces esto, si lo vemos, es para los que se esfuerzan. Acá Pablo está diciendo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y acá en este contexto Pablo está hablando y colocando un ejemplo como las carreras. Una persona que corre, ¿ustedes creen que se la va a pasar comiendo hamburguesa, pizza, tomando gaseosa? No, las personas que hacen ejercicio, los atletas, ellos se tienen que preparar. No pueden comer de todo, tienen que estar haciendo ejercicio, tienen que preparar su cuerpo para poder hacer esa carrera, porque si no, no van a poder. Así Pablo está haciendo esa comparación. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solamente uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Él está colocando esa comparación, diciéndole a los hermanos, ustedes así como ellos se esfuerzan tanto, ustedes también corran para que ustedes corran como si fueran a ganar ese premio. En el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstienen. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero ustedes no van a recibir una corona corruptible, van a recibir una corona incorruptible. Esta es la segunda corona, la corona incorruptible, para los que se esfuerzan en verdad siendo cristianos, para los que se esfuerzan en superar sus pruebas, sus luchas, en los que se esfuerzan en conocer a Dios, en los que se esfuerzan siendo verdaderos cristianos que van a ganar esa corona incorruptible. Esa es la segunda corona. La tercera corona la podemos ver en 2 pasajes, Primera de Tesalonicenses 2:9 y Filipenses 4:1. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ahí Pablo está hablando a los creyentes en Tesalonicenses. Y en el versículo 19, hermanos, perdón. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces acá Pablo está hablando de que cuando ellos fueron a predicar a los hermanos en Tesalónica, ellos lo hicieron con mucho trabajo, lo hicieron con mucho esfuerzo, trabajaron por sí mismos para no ser carga a los hermanos. Y entonces Pablo, ya cuando cierra toda la idea, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Y para poder comprobar eso,
En Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Entonces, esa tercera corona, hermanos, es la corona quizá para los que, como creyentes, hemos ganado almas para el Señor. Pablo está diciendo aquí que la corona, que su corona eran ellos, los que él había ganado para el Señor, los que él había evangelizado, esas personas que se habían convertido por medio de la predicación de Pablo. Por eso dice otra vez en 1 de Tesalonicenses 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O sea, cuando seguramente el Señor Jesucristo venga, vuelva acá a la tierra, Él nos va a llamar a todos y nos va a juzgar a cada uno por nuestras obras. Y le va a decir a Pablo: Pablo, ¿usted qué hizo? No, vea, yo fui a Tesalónica, evangelicé, y esos hermanos se convirtieron por mi evangelización. Ah, bueno, tome esta corona de gloria por las personas que se han convertido por medio de la predicación de Pablo. Entonces ahora nosotros pensemos: yo voy a recibir esa corona. ¿Yo a cuántas personas he ayudado para que se salven? ¿Cuántas personas se han convertido por medio de mi evangelización? Entonces esta corona es para aquellos que se han esforzado y han podido hacer que otras personas se conviertan por medio de la predicación de nuestra palabra. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros colegas de trabajo. ¿Vamos a recibir esa corona o no, hermanos? Eso depende de nosotros. Cuarta corona, en 2 de Timoteo 4:8. Dice, desde el 7 puede ser: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces esta cuarta corona es la corona de justicia. ¿Y a quién se la va a dar el Señor? A los que aman su venida. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces todos los que en realidad querramos que el Señor vuelva, y eso del dicho al hecho hay mucho trecho. Porque yo puedo decir: sí, Señor, ven ya, pero yo estoy terrible, estoy podrido por dentro, estoy pecando, Entonces yo en realidad estoy amando la venida del Señor. Si yo amo la venida del Señor, me voy a preparar para que el Señor me pueda encontrar una esposa irreprensible. De nada me sirve a mí decir: sí, Señor, ven pronto, y no estoy listo, ni siquiera estoy luchando. Entonces esta corona de justicia el Señor se la va a dar a todos los que en realidad aman su venida. Amén. Todos los que en realidad estamos esperando que el Señor vuelva pronto. Todos los que queremos que el Señor venga rápido. Y la última, en 1 de Pedro 5:4. Dice, este pasaje ya lo habíamos leído cuando estábamos leyendo ahí en Tesalonicenses 5. Dice, podemos leerlo desde el 5 para entender a quién se la va a dar. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. 1 de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí ya podemos ver a quién le está hablando, ¿cierto? ¿A quién? ¿A quién le está hablando Pedro? A los ancianos, muchas gracias. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces aquí el Señor se está refiriendo directamente a los pastores, aquellos que tienen más responsabilidad, pero también van a ser juzgados más fuertemente. A esos pastores que tuvieron esa carga, que tuvieron ese encargo, que tuvieron la responsabilidad de poder apacentar la grey de Dios, el Señor dice que si lo hacen fielmente, no haciéndolo por fuerza, no haciéndolo por ganancia deshonesta, sino que lo hacen verdaderamente para el Señor, cuando venga el Señor de los pastores, Él les va a dar la corona incorruptible de gloria. Amén. Entonces es para los pastores que sean fieles, los que en realidad pastorearon como para el Señor, no como los que vemos hoy en día que simplemente lo hacen para
para recibir la plática de los creyentes, ¿no? O simplemente para que sean vistos, simplemente para decir, vea, yo soy pastor. Hermano, no, hermano no, pastor. Terrible, ¿no? Porque no lo están haciendo para el Señor, lo están haciendo simplemente porque se sienten, porque quieren sentirse más que el resto. Es que yo soy pastor, aquí se hace lo que yo diga porque yo soy el pastor. Y esos pastores no van a recibir esa corona, hermanos. Solamente los pastores, como dice ahí en el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esos son los pastores que van a recibir esa corona. Entonces, esas son las 5 coronas que el Señor ha preparado para nosotros los creyentes. Y no quiere decir que si no las tenemos todas, entonces voy a perder la salvación. No, hermanos. Acordémonos, y quiero que esto quede muy claro, la salvación ya la tenemos todos los que hemos nacido de nuevo. La salvación no la podemos perder. Estas coronas son como un plus. Son como algo que si yo me porto bien, como ahorita el ejemplo del niño, si se porta bien le doy la pizza, si no se porta bien no le doy nada. Así es con nosotros. Si nosotros somos verdaderos cristianos, nos van a dar las coronas. Si no somos buenos cristianos, no nos van a dar las coronas, pero tampoco perdemos la salvación. Estas coronas son más para otra cosa. ¿Para qué cosa? Acompáñenme allá enseguida de Pedro, en 2 de Juan, versículo 8. Estas coronas están más ligadas a algo que yo creo que todos hemos escuchado aquí, y es algo que se llama el galardón. Estas coronas están ligadas a ese galardón. Juan dice aquí, 2 de Juan, versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Entonces acá, lo mismo que decíamos ahorita, si se recibe el galardón completo, también se puede recibir el galardón incompleto. Yo puedo haber recibido una corona, pero no recibí de pronto las otras 3 o las otras 4. Entonces el galardón completo es esto, mis hermanos, poder recibir esas coronas completas, poder haber pasado por esta vida, pasado por las pruebas, pasado por las tribulaciones y haberlas vencido a todas, mis hermanos. Si yo, no sé, una prueba que no pude derrotar durante toda mi vida, ahí ya no voy a recibir el galardón completo, porque no me puede santificar totalmente durante esta vida. Ahí, como decía ahorita, eso seguramente es algo para otro estudio, quizá de pronto para repasarlo. Pero una cosa es la Nueva Jerusalén y otra cosa es el reino de los cielos. Todos vamos a entrar a la Nueva Jerusalén. Todos los creyentes nacidos de nuevo van a entrar a la Nueva Jerusalén, pero no todos van a entrar en el reino de los cielos. ¿Quiénes van a entrar en el reino de los cielos? Los que reciban este galardón completo. Los que sean santificados durante esta vida y sean aptos para entrar en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos solamente pueden entrar criaturas puras y santas. Si hay algo que tenga una mancha, eso no puede entrar. Entonces primero se tiene que dejar afuera, limpiarse, y ahí bueno, hay diferentes opiniones. Unos piensan que se limpia y entra, otros piensan que se limpia y hasta el fin del reino, que son los 1000 años, el reino milenial, ahí va a entrar, ahí va a poder ser apto para entrar. Pero ¿por qué arriesgarnos, hermanos? ¿Por qué no entrar de una vez desde el comienzo? Entonces está en nuestra responsabilidad, en Apocalipsis 22, ya para acabar. Apocalipsis 22, versículo 12. Dice el Señor: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar cada uno según sea su obra. Entonces lo que decimos ahorita, hermanos. Juan dice: trabajad, mirad que el fruto de vuestro trabajo, mirad por el fruto de vuestro trabajo, para que recibáis el galardón completo. ¿Y qué es lo que dice acá el Señor? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, hermanos, si usted está comportando mal, ¿cuál cree que va a ser su galardón? Si usted está portando bien, ¿cuál cree que va a ser su galardón? Y ahí también está el peligro de que nosotros nos engañemos. Es que yo soy un buen cristiano, es que yo soy un buen cristiano. Entonces, totalmente engañados y pensando que van a recibir todo, ¿no? Y el Señor, ¿qué es lo que dice de esos cristianos que con sus bocas lo honraban, pero sus corazones estaban apartados de Él? Apartados de mí, nunca os conocí. Entonces, qué terrible que nosotros de pronto estemos engañados así, hermanos,
pensando que somos buenos cristianos y en realidad estemos más en el infierno que en el cielo. Entonces, hermanos, esforcémonos para que en realidad podamos conseguir este galardón completo. Como decíamos en nuestras primeras reuniones, hermanos, abracemos las pruebas. Esto para el mundo es locura, porque el mundo dice, pero usted cómo le gusta sufrir, cómo así que está feliz sufriendo, cómo así que pasar por una dificultad es bueno para usted. Porque nosotros sabemos que después de esa prueba, si la resistimos, hay una esperanza mucho mayor. Hermanos, esforcémonos para poder recibir ese galardón completo, para poder resistir las pruebas, para poder permitir que el Señor moldee nuestro carácter, para poder ser de esos vencedores que el Señor va a permitir entrar en el reino de los cielos. Hay un pasaje, ahorita no me acuerdo bien, es en Apocalipsis también, pero ahorita no me acuerdo, creo que es en el 12, que dice que a los que vencieren, a estos les permitiré reinar sobre las naciones, pero solamente a los que venzan. ¿Y quiénes son los vencedores, hermanos? Pero vamos a colocar el ejemplo del examen. Si yo voy y presento el ICFES y lo pierdo, no voy a ser vencedor. Si yo voy presento el ICFES y lo paso, entonces vencí el ICFES. Así es con las pruebas. Así es con esta vida de dificultades. Si yo vivo esta vida pasando por dificultades, esmerándome, colocando los ojos en el Señor, no mirando la prueba, sino mirando la esperanza que el Señor ha guardado para nosotros, y venzo la prueba, la resisto y la venzo, entonces ahí ya estoy cada vez más cerca de poder ser ese vencedor. No es solamente una prueba, no son 2 pruebas, no son 3 pruebas, no sabemos, hermanos. Cada uno de nosotros tiene diferentes pruebas. Y lo que veíamos en la reunión de las familias, yo puedo tener muchas pruebas actualmente por mi desobediencia antes de Cristo, pero es mi responsabilidad. Entonces yo tengo que luchar con todas esas pruebas hasta que las venza todas y cada una de ellas. Si las venzo todas y cada una de ellas, voy a ser vencedor y el Señor me va a dar mi galardón completo. Si no las venzo todas y cada una de ellas, puede que reciba el galardón en una parte, o puede que no. Pero entonces ya sabemos, el que recibe el galardón completo, el que venció todo, el que fue vencedor y venció todas las cosas, podrá entrar en el reino de los cielos. El que no venció no puede, hermanos. Así como en la universidad. Si yo no paso el examen de la nacional, no puedo entrar. Tengo que pasar todos los exámenes para poder entrar. Así es el reino de los cielos. El que vence todo para poder entrar, entra. El que no venció, es que me faltó solamente un punto. Es que, profe, son solamente 0.5, ayúdeme. Así no es el Señor. El Señor no es tan alcahueta como eso. Nosotros tenemos que ser responsables, tenemos que poder pasar la prueba como es solicitada por el Señor. Me gustaría solamente ya cerrar leyendo un pasaje, no tienen que ir a buscarlo, pero es un pasaje de Josué, cuando Josué iba a dirigir al pueblo para que entraran en la tierra prometida. El Señor le decía a Josué algo. Versículos 8 y 9 del capítulo 1 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que tú vayas. Entonces, hermanos, eso es una palabra también para nosotros. Esforcémonos, hagamos que este libro nunca se aparte de nuestra boca, que cada día nosotros podamos vivir como verdaderos cristianos. Amén. Hay pruebas que son difíciles, cada uno de nosotros pasamos por pruebas difíciles, pero no coloquemos los ojos en las pruebas, coloquemos los ojos en la esperanza que está guardada para nosotros. Una esperanza que es mucho mayor y mucho más gloriosa que las cosas de este mundo, las cosas terrenales que se van a acabar, hermanos. Como leíamos en Proverbios, las riquezas no son eternas y nada de este mundo es eterno. Cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Entonces, hermanos, así como Josué, esforcémonos, meditemos en la palabra día y noche y coloquemos nuestros ojos en esa esperanza que ha sido guardada para nosotros. Y también teniendo temor del Señor, ¿no? Porque si nosotros no actuamos bien, ¿qué es lo que dice el Señor? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, y juzgaré a cada uno según sus obras. Según sus obras, hermanos. No es por las obras de los otros, es por las obras que yo hice. Y cada uno de nosotros sabemos cuáles son las obras que está haciendo. Si nosotros estamos siendo buenos cristianos o no. Si estamos orando o no. Si estamos leyendo la palabra o no. Si venimos aquí simplemente a escuchar o en realidad a buscar al Señor.
para ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, hermanos. Seamos esforzados y permitamos al Señor que el Señor trabaje con nuestro carácter para que podamos ser esas criaturas renovadas, esas criaturas vencedoras que puedan entrar en el reino de los cielos, hermanos. Es algo muy serio y en realidad qué triste sería que de pronto en ese gran día estén así pasando los hermanos, usted no entra, ay, pero es que voy con... No, usted no entra. Qué triste debe ser eso, hermanos, ver que otros sí entraron porque fueron diligentes, gracias, y otros no. Debe ser terrible, hermanos. Y acordémonos, así como vemos en la palabra, en el cielo nos vamos a conocer. Así como Lázaro pudo reconocer al rico y el rico pudo reconocer a Lázaro. En el cielo vamos a ser claramente nuevas criaturas, pero vamos a seguir siendo nosotros. Vamos a poder reconocer, y qué triste de pronto ver que mi papá, mi hermana, mi esposa, mis hijos no entraron en el reino. Eso debe ser súper terrible, mis hermanos. Entonces, vamos a orar para cerrar la reunión. Señor Padre bendito, queremos pedirte perdón, Señor, porque sabemos que hemos sido negligentes con lo que tú nos has mandado, Señor. Hemos sido negligentes en la búsqueda, Señor, de conocerte y entenderte a ti, Señor. A veces quizá nos esforzamos más por entender y conocer situaciones actuales, quizá la guerra, que por qué el COVID, que por qué tantas cosas, y no nos esforzamos en poder entenderte y conocerte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder alcanzar ese punto en el que nos podamos gloriar, porque en realidad te conocemos, Señor. Ayúdanos a tener sabiduría cuando llegue la prueba, Señor. Ayúdanos a poder perseverar, a soportar, a resistir, Señor, la tentación, y que nuestro carácter pueda ser transformado, Señor, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, danos sabiduría, danos fortaleza, danos entendimiento de todas estas cosas, danos entendimiento de la gravedad de todas estas cosas. Qué cosa terrible es caer en las manos de Dios. Tú lo has dicho, Señor, no queremos caer en tus manos para que tú nos disciplines, Señor. Queremos poder entrar, Señor, directamente en el reino, poder participar contigo, poder reinar junto contigo, Señor. Ayúdanos a poder ser de estos vencedores que reciben el galardón completo y no quizás ser de los que tengan que pagar estos cuadrantes en las tinieblas de afuera, Señor. Ayúdanos a poder perseverar en este mundo, ayúdanos a poder vencer al mundo, porque tú ya lo venciste, Señor. Tú también lo has dicho en tu palabra, Señor. Así como tú venciste al mundo, nosotros también podemos vencer al mundo, Señor. Ayúdanos a vivir de una manera sabia y prudente, Señor, en nuestros días. Ayúdanos a poder escuchar tu voz, Señor, en los días de nuestra juventud, antes de que lleguen los días malos, Señor. Damos gracias por cada uno de los hermanos que estamos reunidos hoy aquí, Señor. Te pedimos que esta tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, separe las coyunturas y los ligamentos y penetre hasta lo más profundo de nuestras vidas para que podamos en realidad experimentar un cambio, Señor. Ayúdanos a apoyarnos también los unos a los otros, a cumplir esta tarea de pastoreo mutuo, Señor, a entender que no somos simplemente hermanos individuales, sino que estamos en un cuerpo, Señor, y que todos estamos unidos. Y que todos nos podemos ayudar los unos a los otros a superar estas pruebas y estas luchas para que todos podamos entrar y que ninguno tengamos que atravesar por la tristeza de quizá quedarnos por fuera, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra a tiempo, por tu palabra abundante, Señor. Te pido perdón, Señor, si quizá he utilizado palabras que no debería, Señor, ejemplos que no debería, Señor. Pero tú nos vas perfeccionando, Padre Santo, y confiamos en ti que tú perfeccionarás la obra hasta el día de Jesucristo, Señor. Amén. Infinitas gracias te damos por este tiempo y colocamos igualmente el restante de esta tarde, el restante de esta reunión, el restante de esta semana, Señor, en tus manos, Señor, para que seas tú dirigiendo y controlando todas las cosas, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Amén.